Vamos a hacer una introducción. El pueblo de Israel era gobernado por los jueces y a través de los jueces era gobernado por el propio Dios. Pero llega un momento en que el pueblo de Israel clama diciendo lo siguiente: nosotros queremos un rey igual que las naciones que nos rodean. Eso de cierta manera va en contra de la voluntad de Dios, porque el deseo de Dios era gobernar él mismo a su nación. Pero lo que ocurre es que el pueblo de Israel pide un rey como las naciones paganas que habían a su alrededor. Es decir, piden ser igual a las naciones que le rodean. Cuando en realidad debería ser el propio Israel que debería de hacer la diferencia en su entorno y alrededor de donde ellos vivían. Como piden un rey, entonces lo que ocurre es que Dios habla con Samuel, Samuel va y entonces se lo comunica a Saúl que él sería el primer rey de Israel. Y entonces ese rey según la petición del propio pueblo de Israel. Y cuando llega el versículo 7 del capítulo 10, hay una promesa que está contenida en este versículo, y la promesa es que si Saúl hiciera todo lo que había dicho Dios que lo hiciera, Dios estaría con él y él podría alcanzar todo lo que se propusiera para beneficio de la nación de Israel y para su propio beneficio, siempre cuando obedeciera a la palabra. ¿Es diferente en nuestros días? ¿Algo ha cambiado? Pues no, sigue siendo exactamente el mismo principio, porque Dios no cambia principios y valores, no los negocia, sigue siendo exactamente los mismos. Si nosotros cumplimos con la palabra y obedecemos a la palabra, Dios siempre estará con nosotros. Él nos ama, es misericordioso. Pero cuando nosotros abandonamos a la palabra, que es lo que rige el mundo espiritual, nosotros abandonamos la protección legal de la propia palabra. No es Dios que nos abandona, sino que es nosotros que salimos de debajo de la mano del Señor. Muy bien. Si te has dado cuenta, en los últimos domingos venimos haciendo una especie de serie donde vamos trabajando personajes bíblicos del Antiguo Testamento y vamos sacando de cada uno de ellos sus debilidades. Y puedes preguntarme, pero pastor, ¿por qué no haces una serie de los personajes bíblicos sacando sus virtudes? Ya lo haremos en otro momento. Pero ahora la dirección del Señor es que saquemos sus debilidades. Porque tenemos nosotros los seres humanos la tendencia de mistificar aquello para lo cual muchas veces intentamos llegar. Me explico. A veces nosotros pensamos que los personajes bíblicos eran perfectos, no lo eran. O que los apóstoles eran perfectos, no lo era. O que el apóstol Pablo era perfecto, no lo era. Ninguno lo es. Y todos los fallos y debilidades que ellos han tenido, nosotros de cierta manera también lo tenemos. Y tenemos que aprender que solamente en Cristo hay victoria sobre nuestras debilidades, porque somos más que vencedores en Él. Amén. ¿Por qué estoy diciendo eso, hermano? Porque nosotros estamos viviendo ahora mismo una situación en la sociedad y en el mundo en que vivimos, que el mundo, a través de las acciones del enemigo, cada día intenta convencernos de algo que es contrario a la palabra. Por eso, si nosotros no nos aferramos a la palabra y no tenemos en cuenta nuestras debilidades, podemos caer como convencidos por las cosas que está diciendo el mundo cuando no son reales. Lo real, lo verdadero es lo que dice la palabra, que se cumple cada día delante de nuestros ojos. ¿Por qué estoy diciendo eso, hermano? Porque quiero leer ahora en el mismo capítulo 10, a partir del versículo 20 de 1 de Samuel, sigue hablando de Saúl. Samuel le comunica que va a ser el rey, le dice que él vuelva, ¿no? Había encontrado las burras, vuelve con su padre.
Samuel reúne a las tribus de Israel. Es un momento donde se va a presentar el hombre que va a ser el primer rey de Israel. Y entonces el texto bíblico dice lo siguiente, 1 Samuel 10:20. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, la de Saúl. Y hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron porque no fue hallado. A ver, imaginemos la coronación del rey Felipe, que fue la última que hemos tenido en España, y que en el momento de la presentación como rey, buscan a Felipe y no lo encuentran en ningún lado. Esta es la situación relatada por la palabra del Señor. Y entonces, ahora viene que dice la palabra lo siguiente: y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Daros cuenta de que la palabra dice que no pregunta al vecino, no pregunta al gobernador, no pregunta al sumo sacerdote, no, preguntan a Dios. Es decir, ya habían buscado por todo lado y no encontraban a Saúl. Y tienen que preguntar a Dios y que Dios usara a alguien para revelar dónde estaba Saúl, el hombre que había sido escogido por Dios para ser el rey de Israel. Y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje, es decir, entre el equipaje de la gente que había viajado de todo Israel para estar allí, donde se iba a presentar a Saúl como rey. Él estaba escondido entre las maletas de la gente. ¿Qué hacía el hombre escogido por Dios escondido entre las maletas en el día más importante de su vida? ¿Qué hacía allí? Para entenderlo tenemos que ir al jardín del Edén. Acompáñame. Vamos al jardín del Edén. Cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, pecan, y en este día Dios viene al final del día a estar con ellos, como siempre lo hacía. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor que ellos hicieron? Se escondieron. Entonces, esconder es algo que esconderse de la presencia de Dios es algo que está en la naturaleza humana. Y Saúl en este momento estaba escondido. Nosotros hemos hablado el otro día sobre David, y David fue considerado el mejor rey de Israel. Y siempre se hace una comparación entre David y Saúl, porque Saúl fue la respuesta de Dios a la petición de la nación de Israel por un rey. Y David fue el rey escogido por Dios, un hombre según su corazón para reinar. ¿Cuál era la gran diferencia entre uno y otro? Es que al final se comprueba de que Saúl amaba a la corona y David amaba la unción. ¿Cuál es la diferencia? Para que haya unción en nuestras vidas tiene que haber búsqueda, y búsqueda del rostro de Dios. Y la unción no es algo para la vida del pastor. La unción es algo para la vida de todos los hijos de Dios. De hecho, hay unción sobre tu vida, que a lo mejor no es unción pastoral, pero sí que hay unción en tu vida, porque así lo dice la palabra. Y David amaba la unción porque amaba buscar el rostro de Dios. Pero Saúl se comprobó al final que amaba a la corona. Tanto la amaba la corona que intentó matar a David. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo Saúl a lo largo de toda su vida? Porque era una persona
insegura. Y yo no estoy hablando, hermanos, de carácter. Estoy hablando más bien del plan espiritual. Porque nuestra seguridad, tu seguridad y mi seguridad están en el hecho de confiar en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí está tu seguridad y mi seguridad. Cuando nos olvidamos de eso, nos convertimos en personas inseguras, llevadas muchas veces por nuestras emociones, por nuestro carácter, por nuestra manera de ser, por nuestra carne, por el mundo, y entonces es algo que no podemos permitir. Pero vamos a analizar por qué Saúl era una persona insegura. Una de las características principales de la inseguridad de Saúl, y no es solo en yo estoy usando este texto y esta situación, pero cuando leemos 1 Samuel y acompañamos la vida de Saúl, vamos a ver que él comete varios errores y todos por inseguridad. Intenta matar a David por inseguridad, porque David había sido ungido como rey, pero mientras Saúl fuera rey, David tendría que esperar. Y si Saúl hubiera hecho las cosas bien, cuando él muriera, habiendo terminado su reinado, entonces entraría David. Pero con el miedo que tenía, su inseguridad, y aún más que decían que Saúl ha matado 1000 y David 10.000, como comprenderás, cuando digan eso de una persona que es insegura, eso empeora. Entonces, ¿por qué viene la inseguridad? La inseguridad viene cuando yo miro a mis propias capacidades. Nosotros no vamos a entrar en el cielo por nuestras capacidades, ni por nuestras virtudes, ni por el servicio que yo puedo prestar en la iglesia del Señor, ni por la predicación del Evangelio que yo puedo hacer, ni por las almas que se puedan salvar a través de la predicación del Evangelio. Ninguna de estas cosas va a hacernos entrar en el cielo. Lo que nos va a hacer entrar en el cielo es la gracia de Dios que nos haya alcanzado y que nos alcanzó. Entonces, las capacidades son importantes, por supuesto. Si tú me pones en el piano ahí, en el lugar de Dani, no vas a salir corriendo a los 2 minutos, yo no sé. O a lo mejor con la guitarra de Jonathan, que tampoco lo sé tocar, y cantar ni te digo. ¿Son importantes las capacidades? Sí, cada uno de nosotros tenemos capacidades. Pero a la hora de mirar en mi seguridad, yo tengo que confiar en el Dios a quien yo he creído. Es decir, puede que yo no tenga capacidades, y de hecho, si yo te digo, mi esposa puede confirmarlo, yo sigo siendo un hombre tímido, y yo era muchísimo más tímido de lo que soy hoy, pero aquí estoy hablando. ¿Por qué? Porque Dios ha convertido mis debilidades, me ha ayudado y tiene misericordia de mi vida para estar aquí hablando delante de vosotros. Que yo tenía vergüenza de hablar con mi novia, porque no hablaba. Entonces, mirarnos a nuestras propias capacidades nos va a traer inseguridad. Y el Hijo de Dios no es alguien inseguro. ¿Alguna vez habéis leído en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, que Jesús dudó? ¿O que Jesús estuvo inseguro sobre algo que iba a decir o hacer o tomar una decisión? Nunca, porque él siempre decía, yo no estoy aquí para hacer lo que yo quiero, yo estoy aquí para hacer la voluntad de aquel que me envió. Es decir, él estaba súper seguro. Y tú puedes decir, bueno, él era Dios, entonces yo no puedo ser como él. No nos equivoquemos. Jesús era hombre como tú y como yo. Y su seguridad venía del hecho de que él siempre miraba al cielo. Vamos a hablar un poquito de nuestro día a día. Cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, tienes que estar de acuerdo conmigo que el mundo está un poquito loco, ¿verdad? Y de lo que nos rodea, cada día escuchamos cosas más. Entonces,
quiero darte una buena noticia. Eso no va a mejor, eso va a peor, porque lo dice la palabra. Pero ¿por qué estoy diciendo eso? Vuelvo a repetir algo. Nosotros, nuestra seguridad está en el hecho de que miremos al cielo, de que confiemos en Dios, porque Él sigue teniendo el control del mundo, del universo y de tu vida y de mi vida. Sigue teniendo el control, no lo ha perdido. Entonces, no mires a tus propias capacidades, porque cuando nosotros nos miramos dentro de nosotros mismos, normalmente no vamos a encontrar gran cosa. Encontraremos si estamos en la carne, pero si estamos en el espíritu, cuando miramos hacia adentro, no encontraremos mucho. Pero cuando miramos al cielo y decimos, Señor, tú estás conmigo. Y la promesa que dice lo siguiente: si observares todo lo que se te ha dicho, Dios estará contigo. Entonces, Dios es el que llama y Dios es el que capacita. Segundo, nunca hagas caso de lo que dicen de ti. Y aquí repito una frase que yo digo mucho: nunca te dejes guiar por las palabras de la multitud, porque la multitud dijo de Jesús, ahí viene el rey de los judíos, y la misma multitud dijo después, crucifícale. Entonces, nunca te dejes guiar por lo que dice de ti, sino que observa la palabra. Fíjate en la palabra, fíjate en el Dios de la palabra, que Él dice verdaderamente quién somos. Y somos hijos del Dios Altísimo. Y somos salvos en Cristo Jesús. Amén. A veces pasamos por alto de la importancia de ser llamados hijos de Dios. Tercero, cree en Dios, cree a su palabra, cree en sus promesas, en sus profecías y espera lo mejor. A veces nosotros leemos la palabra, oramos, conocemos lo que dice la palabra, pero esperamos muchas veces siempre lo peor. Y para esperar lo peor no hace falta fe, hermano. Para esperar lo mejor hace falta fe. No, es que yo estoy enfermo y sigo enfermo y estoy orando. Pero sigue orando, esperando lo mejor de Dios. Porque Dios sabe lo que Él está haciendo. Y entonces creamos a la palabra de Dios, conozcamos a la palabra de Dios. Que muchas veces nosotros fallamos, y yo el primero, porque no conocemos a la palabra y a lo que dice la palabra. Entonces, a la hora de reivindicar algo, fallamos por no conocer a la palabra de Dios, por no conocer a las promesas. Nosotros hemos leído el primer versículo y es una promesa de Dios hacia Saúl. Seguramente Saúl se olvidó de esta promesa a lo largo de su vida. Y qué pena, porque ella seguía vigente. Las promesas de Dios para tu vida y para mi vida siguen vigentes. Creamos en ella, creamos en la palabra. ¿Tenemos momentos difíciles? Sí. Pero no nos escondamos de Dios. Y ahora viene una parte importante para nuestras vidas. Y es el hecho de que muchas veces, como Adán y Eva, nosotros nos escondemos de Dios. Y tú puedes decir, pero ¿cómo, pastor? Yo vengo a la iglesia, yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra. Pero lo que Dios quiere de ti y de mí no es que le sirvamos solamente. No es que tengamos una oración diaria. No es que ayunemos. Dios no nos ha creado solamente para eso. Dios nos ha creado para disfrutar tiempo con Él. Para entrar en el lugar santísimo. Y aquí hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez
que yo entré en el lugar santísimo. Y algunos podrán estar preguntando, ¿dónde está este lugar? Está en tu casa, en tu habitación. Está en este lugar donde tú te arrodillas para orar. Ahí está el lugar santísimo. Pero para entrar en él no basta solamente arrodillarme y hacer una oración repetida. No, tengo que buscar el rostro del Señor. De hecho, tengo que hacer como David, amar la presencia de Dios. Pero para eso también tengo que quererlo. Saúl, a lo largo de su reinado, que fueron 40 años, tuvo muchas indicaciones de Samuel, muchas direcciones de parte de Dios, muchos consejos, y muchas veces no le hizo caso. Prefirió actuar según su voluntad, según su carne, según sus principios, y se olvidó. Y en el caso de ese que hemos leído de 1 Samuel 10:20, que él estaba escondido en el equipaje, es porque estaba muerto de miedo. Estaba escondido, nadie lo hallaba, era el centro de las atenciones, pero justamente por eso no estaba confiando en lo que Dios le había dicho, estaba mirando dentro de sí mismo y haciendo caso de lo que decían de él. Por eso se escondió. No nos escondamos de la presencia de Dios. Y tú puedes decir, no, pastor, pero yo tengo una vida espiritual. Sí, yo también. Pero muchas veces el ajetreo del día a día, mi trabajo, los hijos, la familia, las deudas, o las relaciones personales, o las situaciones de la vida, me roban tiempo de intimidad entre Dios y yo, o entre yo y Dios. Y no entro en su presencia en el lugar de la adoración. Solamente soy un hijo de Dios. Pero tenemos que ser los hijos que entran en la casa del Padre por la puerta y dicen, papá, aquí estoy, vengo a tu casa y a tu presencia porque te amo, porque te necesito. No vengo a cumplir, sino que vengo a estar contigo. Si nosotros no aprendemos a buscar el rostro del Señor cada día en adoración, en una relación personal, ciertamente nuestra vida tendrá algún tipo de inseguridad. Pero quiero decirte de que la palabra de Dios, la Biblia dice cosas grandes de ti y de mí. La palabra de Dios dice cosas grandes de los hijos de Dios. Y dice que nosotros, si amamos al Señor y buscamos su rostro, podemos disfrutar de todo lo grande que Dios puede tener. Y cuando hablamos de grande, muchas veces nosotros, en vez de mirarlo desde un prisma espiritual, lo hacemos con el prisma natural. Bueno, si Dios quiere hacer algo grande conmigo, es que voy a ser un grande predicador. Un predicador de multitudes, que no hay nada de malo en anhelar eso. O se van a convertir miles de almas porque Dios tiene algo grande. O Dios me va a hacer un gran empresario para apoyar a la obra del Señor. O Dios me va a hacer me va a dar una gran revelación de la palabra. Cuando en realidad lo que Dios espera de ti y de mí, de grandes cosas, es que tengamos una gran relación personal con Él. Es que tengamos tiempo de intimidad y disfrutemos de su presencia. Esa es la gran diferencia entre Saúl, que era pastor de burras, y el pastor de burros va detrás. Pero el pastor de ovejas, que era David, va adelante. Hay una gran diferencia, porque el pastor de ovejas es el que guía, porque delante de él va otro guiándole.
Dios nos llama a ser cabeza. A lo mejor no cabeza de multitud, pero cabeza en la vida de tu vecino de puerta. Cabeza a lo mejor en tu vecino de la derecha, de la izquierda. O cabeza entre tus familiares o entre tus compañeros de trabajo. Dios nos llama a hacer la diferencia, no a escondernos entre las maletas, porque lo más fácil es escondernos. Me escondo, estoy muy ocupado con mi trabajo. Me escondo y tengo una excusa delante de Dios, estoy muy cansado. ¿Y quién no? Aún más en verano. Me escondo porque estoy con la cabeza llena de problemas, de situaciones. Entonces no tengo tiempo para orar y buscar el rostro del Señor. Todo eso son excusas. Y yo el primero que las uso. Y cada día. Pero lo importante, vuelvo a repetir, no es la corona, es la unción. La corona es el cargo, es la posición. Y la unción es tu condición. Hay una gran diferencia entre eso. Posición puede ocupar cualquiera, pero la condición solo la puede dar Dios. Si nosotros queremos que nuestra condición cambie a través de la unción, tiene que haber búsqueda de la presencia del Señor. Entonces, a veces nosotros empezamos nuestra trayectoria buscando la presencia del Señor, recibiendo la unción. Pero cuidado, porque en el trayecto a veces abandonamos la unción y nos abrazamos con la corona. Y nos olvidamos de quién es el dueño de todas las cosas. No lo digo eso, hermano, para que te entristezca, sino todo lo contrario. En realidad, tú y yo, como hijos de Dios y nosotros como iglesia del Señor, solo vamos a poder hacer la diferencia en esta ciudad y en el campo de Gibraltar si busquemos de todo nuestro corazón la mismísima presencia de Dios. Y no significa que tendremos que hacerlo aquí juntos, aunque lo podemos hacerlo. A lo mejor buscándole en nuestra casa cada uno de nosotros y teniendo un tiempo con el Señor, haremos la diferencia. En nuestra propia casa y en nuestro propio hogar. Porque cuántas veces dentro de nuestra propia casa, en nuestra familia, en nuestras relaciones familiares, nos equivocamos y cometemos error por nuestras inseguridades y por olvidarnos de quién gobierna nuestra vida. Creo, y estoy concluyendo, que la percepción que tenía Saúl de sí mismo lo acompañó por toda su vida y nunca llegó a entregarse al 100% a Dios. Y nosotros sabemos, creo, que sabemos cómo terminó Saúl, ¿verdad? Terminó mal, porque no le hizo caso a Dios. Porque el mundo va mal, porque no le hace caso a Dios. ¿Y por qué el ser humano va mal? Porque no le hace caso a Dios. Y eso a cualquiera le puede pasar. Pero todas nuestras inseguridades pueden desaparecer en el momento en que ejercitamos la fe y la confianza en Cristo. Entrégate totalmente al Señor, sin reservas, y te sentirás muy seguro en Él. Lanza fuera todos los miedos, no te escondas de la presencia del Señor y alcanzaremos grandes cosas en Dios. Para terminar, leo 1 Samuel 13:13, donde Samuel dice a Saúl lo siguiente: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado, pues ahora Jehová
hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Ya se había equivocado Saúl varias veces y Dios está diciendo, si te hubieras arrepentido, me hubieras hecho caso, yo aún así confirmaría tu reino para siempre. Te invito a que te pongas de pie.